complejo. Sé que los sexenios anteriores y este mismo están bastante lejos de ser, de estar interesados en el periodismo y sobre todo en la seguridad de los propios periodistas. Entonces, de veras que antes que cualquier otra cosa, agradecerles la invitación. Te puedes mandar un vaso. Déjenme decirles que que para mí es además importante pues sí, poder tener esta conversación. A ver, nada más déjenme un segundito pues para pedir que silencien ahí el micrófono. A ver. Sí. Ponle ahí. Perdón, es que no sé cómo se llama, pero... Betty, pudiera cerrar tu micrófono. Eso. Muchas gracias, Betty. Bueno, entonces les decía pues que antes que nada me interesa subrayar el tema de Veracruz. Y además, a partir de eso, decirles que pues platicando con Tere, que me hizo favor de invitarme, que anda por ahí, para mí es muy importante pues lograr que más que una conferencia, que es un rollazo, podamos tener una conversación. Es decir, que me permitan dar algunas ideas de arranque y que sobre eso podamos platicar todos juntos, porque sí creo pues que el echarse un rollazo aquí de una hora o de hora y media va a terminar con la mitad de ustedes profundamente dormidos. Entonces, ¿les parece? Déjenme dar algunos elementos de introducción y sobre eso podemos platicar. Además, me da mucho gusto que haya maestros, porque creo que podemos abrir una conversación que puede ser interesante. Un comercial nada más, perdón, por Daniel. Favor, por favor, ¿Serían tan amables de apagar sus micrófonos, por favor, para que no se haya interferencia? Gracias. Gracias. Bueno, entonces, les decía, ¿con qué arrancaría yo? Porque además estamos hablando de una conferencia que tiene como título Periodismo de Investigación. Y yo creo que los profesores coincidirán conmigo que hablar de periodismo de investigación normalmente debería de ser pues redundante. ¿Por qué? Pues porque periodismo sin investigación simplemente no es periodismo. Es decir, para mí siempre será fundamental subrayar que si pensamos el periodismo de investigación como algo de larguísimo plazo, en donde te pasas meses buscando algo, termina siendo para muchos medios una aspiración difícil de cumplir. ¿Por qué? Pues por una razón básica. Cualquiera de ustedes que haya trabajado en algún medio o que trabaje en un medio sabe que la dinámica cotidiana hace muy complejo que puedas dedicarte semanas o meses en un solo tema, y termina siendo muy frustrante para todos el decir, pues no voy a poder hacer periodismo de investigación nunca porque tengo que ir a cubrir tal o cual conferencia de prensa. Bueno, para mí siempre será importante recordar. El mero registro de hechos ya no puede ser para mí considerado periodismo. Esto tiene que ser subrayado desde mi punto de vista, porque lo central es absolutamente toda la información que manejemos tiene que partir de la base siempre de que sin investigación lo único que hacemos es transcribir, es decir, nos volvemos transcriptores de lo que ocurre. Y ahí diría yo, pues, ¿cómo entendemos entonces géneros periodísticos y demás cuando estamos hablando de que yo considero que hablar de periodismo de investigación es innecesario? Bueno, yo diría que hemos vivido mucho tiempo hablando del periodismo a partir de sus géneros. Ya saben, entrevista, reportaje, nota y demás. A mí me gusta más bien plantearlo al revés y pensar qué es lo que hacemos los periodistas y a partir de eso entender cómo podemos trabajar. ¿Qué quiero decir con esto? Para mí hay tres cosas que hacemos los periodistas. Lo primero es contar, lo segundo es explicar y lo tercero es revelar. Es decir, contar es básicamente consignar hechos informativos. Cuando vas a una conferencia de prensa, cuando narras algún hecho que está ocurriendo en ese momento, lo que sea, es lo que estamos contando y es, digamos, el paso más básico en el periodismo, por supuesto siempre indispensable, pero para mí importante subrayar que es el más básico, porque además creo que es importante recordar que hoy por hoy, sobre todo obvio por las redes sociales, el contar un suceso es algo que prácticamente cualquier ciudadano puede hacer.
Explicar, ¿qué significa explicar? Bueno, evidentemente nosotros tenemos la posibilidad de abordar el periodismo desde una lógica mucho más explicativa para, pues no sé, explicarle, por ejemplo, ahora que estamos, por supuesto, en tiempos de pandemia, explicarle a la gente números, qué significa pandemia, qué significa coronavirus, el desmentir información falsa, ese tipo de cosas que son, yo creo, uno de los pilares indispensables del periodismo y que no debe de confundirse con la opinión. No estoy hablando de que opinemos sobre algo, simplemente me refiero a periodismo de explicación, tratando de acercarle a los lectores las herramientas fundamentales para entender un fenómeno. Y finalmente revelar, que para mí siempre será el tema más importante en el periodismo. ¿Qué estoy entendiendo por esto? Algo muy simple, que es darle a la gente información que no sabía que existía. Es ahí sí la esencia del periodismo, entendiendo por esto el poder documentar hechos informativos de interés público, que simple y sencillamente el poder, se llame político o económico, busca por todas las formas posibles de ocultar. Y esa parte para mí es la central. Si creo yo que entendemos el periodismo desde esa perspectiva, creo que nos podemos liberar un poco de la caja, el cartabón, pues, de reportaje, entrevista, nota informativa y demás, porque finalmente creo que tenemos que ver siempre que cualquier nota que publiquemos, cualquier información que publiquemos, no solo puede consignar, sino además puede aportar algo que la gente no sabía, algo pues que incluso las propias autoridades o decía yo, el poder económico no querían que supieras. Partamos de esa base, si les parece bien, y sobre eso entendamos pues que el periodismo es connatural al hecho mismo de la investigación y que por eso siempre tenemos que apostarle pues a aportar elementos diferentes, a aportar elementos pues que no se conocen en cada una de las notas que trabajamos. Si nosotros nos planteamos ese reto, por tanto, cualquier nota informativa y nuestro propio trabajo cotidiano debe volverse un periodismo de investigación. Yo creo, y lo digo solo como un paréntesis, hoy es un tema muy debatido si existe el periodismo ciudadano o no. Yo soy convencido de que sí, porque si nosotros entendiéramos el periodismo desde lo más básico, seguramente muchos de ustedes conocen aquella definición de Mark Twain, en donde cuenta que la primera vez que llegó a una redacción y le dijo a su jefe en ese entonces, siendo él muy joven, ¿qué es el periodismo? Su jefe le contestó, sal a la calle, ve lo que pasa, cuéntalo con el menor número de palabras. Y si nosotros pensamos que esa es la definición del periodismo, entonces tendríamos que decir pues que el periodismo también ya hoy por hoy es Twitter o Facebook. ¿Por qué? Pues porque ahí cualquier persona sale a la calle, ve lo que pasa y lo puede contar con el menor número de palabras posible. Si eso fuera periodismo, y yo creo que además podría ser atendible la explicación o la referencia de que esto es periodismo ciudadano, veremos por tanto que nuestro trabajo va, insisto, un paso más allá de eso y eso me parece absolutamente fundamental. Ligaría yo pues esta primera definición, que repito es para mí fundamental porque implica saber o entender qué es el periodismo. Creo que podemos entonces sumarle otro elemento que me parece fundamental, que es ¿para qué hacemos periodismo? Y por supuesto, yo siempre subrayaré que el periodismo es simple y sencillamente un servicio para la gente. Y que eso es fundamental que siempre lo tengamos muy presente. Es decir, nosotros lo que hacemos es informar, entendiendo que la información es acercar al lector al entendimiento del mundo. Acercar al lector al entendimiento del mundo, pero además con esa misma información darle las herramientas a los lectores para que tomen cualquier tipo de decisión con absoluta libertad. Es decir, parto del principio de que cualquier decisión que tenga que tomar una persona solo se puede tomar con plena libertad y certeza si nosotros le damos pues la información necesaria para que pueda formarse un criterio y para que a partir de eso pueda trabajar. Yo, por tanto, haría referencia a 2 o 3 ideas que han trabajado quienes se dedican sobre todo al tema pues de ética periodística
que si me permiten, incluso les leo para que estemos más o menos en el mismo sentido. La gran dignidad de la profesión periodística es que el periodista induce y protege la libertad de las personas, la libertad para decidir con conocimiento de causa. Es decir, el poder de informar es el poder de servir. Y para servir, es decir, para prestar un servicio, hay que servir, es decir, ser útil. Y eso siempre hay que tenerlo presente porque si nosotros entendemos el poder de la información, este poder de servir, creo que podemos darle una dimensión real a lo que hacemos los periodistas. Los periodistas no somos chismosos medianamente profesionales. Los periodistas no somos simplemente ese que se apasiona porque encontró algo que nadie más sabía, solo por el placer de te caché, ¿no? Es decir, de decirle a un político te caché. No, no, no. Nosotros trabajamos para los lectores y ese servicio es fundamental de siempre tenerlo presente. Si nosotros entendemos el servicio, por tanto, veremos que consignar información en una conferencia de prensa no es, en el sentido más pleno de lo que estamos hablando, suficiente para definir el trabajo periodístico. Para mí, ese es un trabajo, un hecho absolutamente indispensable de tomar en cuenta. El informador ha de sentir sobre sí el peso de la servidumbre, es decir, la servidumbre me refiero al servicio. Y esa parte creo que la tenemos que siempre conectar, por tanto, con nuestro trabajo cotidiano. Yo, pues, insistiría que la información, como decía, no es simplemente un te caché, porque la información no tiene un fin en sí mismo. Pues tiene como fin el lector y es darle un servicio a estos lectores. Servir, pues, es un término y déjenme recomendarles un autor que se llama José María de Santes. Servir es un término que expresa la voluntad de ser útil a la comunidad, conservando al mismo tiempo celosamente intacta la independencia. Por eso vinculo pues estos elementos. Creo que si nosotros como periodistas, como maestros y como alumnos de periodismo, enfocamos siempre nuestro trabajo a entender que es un servicio y que nuestro trabajo básicamente consiste en revelar, en descubrir, ese trabajo lo podemos trasladar a nuestra vida cotidiana. Y significa, por tanto, aprender, déjenme usar el ejemplo más sencillo, aprender a meter solicitudes de información. ¿Por qué? Pues porque con frecuencia va a ser una herramienta fundamental para que podamos nosotros aportar información distinta de cualquier hecho. Y creo además que son elementos que deberían de ser de uso cotidiano. Nosotros, por ejemplo, en Animal Político partimos de la base de que todos los reporteros deben tener varias solicitudes de información presentadas. ¿Por qué? Pues porque simplemente es sembrar para poder obtener información que nos va a permitir un poco más adelante desarrollar un tema. Déjenme usar ejemplos simples. Pues si nosotros vamos a una conferencia de prensa en donde, por ejemplo, se presentan, no sé, las patrullas de la Policía Estatal de Veracruz, evidentemente solo consignar la nota, pues nos quedamos cortos. Yo creo que podríamos, por ejemplo, apenas saliendo de esa conferencia, preguntarnos cosas básicas como el costo de esas patrullas es el mismo que el costo de patrullas en otros estados. Pues preguntemos cuánto cuestan las patrullas en Tamaulipas o en Tabasco, para mencionar dos estados fronterizos de Veracruz. Creo que esos elementos son los que nos pueden permitir, insisto, siempre apostarle a añadir algo a la información. Si coincidimos en esta base, por tanto, entonces cada entrevista, cada nota y cada reportaje tendrá, yo creo, el reto de siempre buscar que aportemos algo diferente y que aportemos algo que simplemente no se sabía. Diríamos más elementos. ¿Cuáles son los resortes, pues, para hacer una investigación? Siempre es complejo hablar de esto porque creo que los resortes pueden ser muchos, pero hay un resorte que a mí me parece fundamental, que es la indignación. Es decir, hay tantas cosas que pasan en nuestro país que nos indignan, que creo que es absolutamente indispensable que nosotros siempre recordemos que ese debe de ser un motor de nuestro trabajo. Es decir, que nosotros tenemos que recordar que cuando algo nos indigna, ese puede ser una forma muy, muy importante de detonar una investigación periodística. Recordemos, pues, voy a lo básico, que el trabajo periodístico siempre comienza gracias a la curiosidad, digamos, así que motiva preguntas como
pues qué ocurre con, o no sé, cómo sucedió tal cosa, por qué pasa esto, quién es el responsable de esto otro, y que esas preguntas son pues la esencia del trabajo periodístico. Y por tanto, creo que cuando nos hacemos estas preguntas sobre hechos que nos indignan, el motor informativo siempre será más potente. Obvio, yo siempre subrayaré que el periodismo no es analizar, no es dar nuestra opinión, no es pues ni siquiera problematizar. Con frecuencia caemos en esa tentación porque opinar es lo más fácil del mundo. Opinar, pues todos tenemos una opinión y yo cuando tengo la oportunidad de que alguien se acerque y me diga, oye, fíjate que yo quisiera publicar en Animal Político mi opinión, yo, por supuesto, dicho en el mejor tono y casi de broma, no, créanme que no pretendo ofender, pero yo siempre digo, oye, pero es más fácil que hablas tu cuenta de Twitter y ahí des la opinión que se te dé la gana. ¿Por qué? Pues porque opiniones tenemos todos. Es muy importante recordar, los periodistas no nos dedicamos a esto. La opinión de los periodistas no le debe de interesar a nadie porque no es más que la opinión de un simple ciudadano. Lo subrayo porque siempre es una tentación, pues es más fácil sentarte y escribir un rollo en donde opines sobre la visita del presidente de Estados Unidos que ponerte a investigar, no sé, elementos básicos como por qué se invitó a los empresarios que se invitó, quién tomó esa decisión. Ahora que se está contando, por ejemplo, quién de los empresarios mexicanos se sentó con quién en la cena que tuvieron ayer los presidentes de México y Estados Unidos, pues habría que preguntarse por qué se tomó la decisión de que Ricardo Salinas estuviera en la mesa de honor con los dos presidentes. Pues son de las cosas que son los detonantes pues del trabajo periodístico y que eso es fundamental. ¿Por qué importa? Pues básicamente importa porque creemos que ofrecerle a los lectores información de cómo se tomó esta decisión le permitiría entender cuáles son los resortes pues, que motivaron tanto la visita como la decisión pues, de invitar a personajes como el propio Ricardo Salinas. Eso pues me parece central de tomar en cuenta. Y para seguir pues con lo básico, yo creo que es importante recordar siempre que pues una noticia, que es lo que perseguimos, finalmente tiene que entenderse como algo pues que es un hecho nuevo, que rompe la norma, que sorprende al lector, que es actual, que es próximo, que tiene repercusiones, que es socialmente relevante y que esos pues son los resortes para trabajar el periodismo de investigación. Yo agregaría además otro elemento que me parece clave. Con frecuencia los periodistas minimizamos metodologías, es decir, creemos muchas veces que la información nos la topamos con ella cuando vamos, pues, no sé, a una conferencia o simplemente cuando vemos algún hecho informativo en nuestra vida cotidiana y lo consignamos. Creo que es importante, pues, avanzar y trascender esto. Creo que es fundamental recordar, pues, que metodología es una palabra absolutamente fundamental en nuestro trabajo, porque implica desarrollar hipótesis, implica conducir nuestra investigación, implica saber qué pasos tenemos que dar. Nosotros hemos hecho, y si me permiten, incluso se los puedo compartir, aunque todavía no es un trabajo terminado, tenemos un manual, digámosle así, de metodología de investigación para periodistas. Este manual, déjenme contarles, está hecho por los periodistas de Animal Político y es un manual que esperamos poder publicar a finales de año. Teníamos previsto publicarlo antes, pero bueno, ustedes saben que este año ha sido una locura. Entonces lo pensamos publicar en la página para acceso libre de todos los que les interesa el tema, de la metodología que utilizamos para la investigación. ¿Qué quiero decir con esto? No pretendo meterme demasiado en el tema. De veras creo que en una de esas les puede ser útil esta información y si les parece a través de Tere o quien ustedes decidan, se los puedo compartir. Siempre insisto en el entendido de que es un trabajo inacabado. Ahí narramos cómo hicimos algunos de los trabajos que hemos publicado. Ahí narramos, por ejemplo, cómo trabajamos el reportaje de las empresas fantasma de Javier Duarte, o ahí contamos cuáles fueron los pasos que seguimos para la estafa maestra. Ahí contamos, pues, cuáles han sido estos pasos y que para mí son importantes de subrayar porque con frecuencia
el suponer que nuestro trabajo es un oficio, y un oficio sin metodología, sin profundidad y sin ruta, nos hace quedarnos solo en consignar hechos informativos, pero no en dar pasos más allá. Para mí, por ejemplo, es indispensable cuando nosotros nos planteamos alguna información a investigar, siempre es indispensable entender que existe un primer paso que es el prerreporteo. Es decir, antes de tener incluso una hipótesis de trabajo, antes de tener claro cuál va a ser la ruta de trabajo, nosotros siempre dedicamos un rato de tiempo al prerreporteo. Al prerreporteo porque, entendiendo por esto, el hacer una primerísima investigación, pero sobre todo el consultar a expertos en los temas para saber cómo podemos abordar tal o cual investigación. Es decir, si nosotros tomamos la decisión de hacer una investigación sobre, no sé, ahora que están temas de moda como si el número de fallecidos por coronavirus es real o no, pues lo primero que tenemos que hacer es preguntarle a quienes saben. Preguntarle a gente que sabe de estadística, gente que sabe de epidemiología. A ver, ¿hay nota o no hay nota? ¿Hay algo que revelar o no hay nada que revelar? ¿Ya se ha dicho todo o no se ha dicho lo suficiente? Lo que estoy viendo como posible nota, que sería una primerísima hipótesis, ¿funciona o no funciona? Y creo que esto es indispensable porque los periodistas con mucha frecuencia cometemos pues un acto de soberbia. Sabemos que los periodistas, cuando hablamos de ego, siempre estamos en los primeros lugares, pero pues es la verdad, ¿no? Este acto de soberbia, de suponer que podemos abordar temas de los cuales no tenemos absolutamente ninguna idea y que además olvidamos que hay gente que puede haber dedicado ya años a estas investigaciones que nos pueden, bueno, ahorrar días y trabajos innecesarios, pero sobre todo, por supuesto, errores en la publicación. Entonces, eso es lo primero que hacemos, el prerreporteo. El prerreporteo, pues, es este trabajo en donde podemos, desde, por supuesto, utilizar Google hasta consultar a algunos especialistas para ver si las primeras ideas que tenemos funcionan o no funcionan. Y solo a partir de esto podemos, entonces, diseñar una hipótesis sustentada. Y esta hipótesis yo lo resumiría en cuál es la nota ideal que vas a buscar. Es decir, cuál es la nota a la que aspiras con base en los primeros conocimientos que ya tienes, para que con base en eso puedas diseñar tu ruta de trabajo. Bueno, insisto, no me quiero meter demasiado en el tema de la metodología porque me interesa mucho que podamos intercambiar algunas ideas, pero sí me parece central que recordemos que es una profesión como tal, en donde hay técnica y en donde hay ética, y en donde la técnica además tiene que ver con metodología, y que la metodología es algo que cada uno de nosotros tenemos que tener muy claro de cuál es su ruta para poder profundizar de la mejor manera posible en una investigación. Diría además que nosotros también trabajamos o intentamos trabajar desde el día 1 diferenciando dos cosas que me parece central. Con mucha frecuencia, los periodistas trabajamos temas. Ahora me explico. Trabajamos temas, pero no apostamos a la revelación. ¿Qué significa trabajar por temas? Cuando tú estás en una primera junta y de repente alguien te dice, oye, quiero que hagas un reportaje sobre la pobreza en México. Bueno, un reportaje así es básicamente abordar un tema. Y ese tema puede ser una nota explicativa, pero lo más probable es que sea algo que ya se ha publicado hasta la saciedad. Cuando abordamos los temas así, insisto, con mucha frecuencia, nos convertimos solo en transcriptores de entrevistas. ¿Por qué? Porque el conocimiento que podemos tener sobre el tema que vamos a abordar es normalmente limitado y tenemos que ir con especialistas a que nos digan las cosas. Entonces, cuando nos dicen esto, nosotros siempre subrayaremos, y eso intentamos trabajarlo en Animal Político, nosotros no trabajamos sobre temas. Nosotros le apostamos a dar un paso más y a buscar cuál es el hecho informativo que quiero o documentar, o explicar, o revelar. Entonces, nosotros no nos preocupamos, pues, en estos macros, en estos temas macro, sino tratamos, pues, de, primero que nada, apostarle a reducir al máximo el tema de la investigación y a tener muy claro si lo que estamos o lo que vamos a abordar es, primero que nada, un hecho informativo relevante, es decir, que es un hecho que a la gente le interesa o le interesaría saber, que es algo además que no sabías
que es algo que hará hablar a la gente, ya saben, todas las definiciones de noticia que tenemos. Para nosotros es muy importante separar eso. Una cosa es abordar temas, otra cosa es apostarle a la noticia. Nosotros intentamos, en la medida de nuestras posibilidades, siempre apostarle a la noticia. Y esto solo es posible si primero definimos cuál es el tema y sobre eso avanzamos, prereporteamos y aterrizamos el tema para tratar de decir, no voy a abordar este tema en general, sino quiero centrarme en este ángulo que no se ha explicado o que no se sabe. Y a partir de eso es un detonante fundamental para nuestro trabajo periodístico. Entonces, creo que podemos ir redefiniendo algunas ideas que creo son las tradicionales, las que manejamos todos en las clases, para que podamos darle la vuelta a la idea de que el periodismo de investigación tiene que ser algo que tarde semanas o meses, o que es algo pues que se queda pues en algunos privilegiados que pueden hacer eso porque pues yo tengo que cubrir 2, 3 conferencias de prensa o hacer 2 o 3 notas. Creo que es algo que nosotros tenemos que plantearnos pues como reto para que sea permanentemente nuestro objetivo. ¿Cómo hacemos pues para siempre ofrecer información adicional, pero sobre todo, cómo hacemos para siempre tratar de revelar algo diferente? Si nosotros vemos en nuestro trabajo cotidiano esto, me parece, insisto, un paso importante. Déjenme usar un ejemplo sencillo de algo que hemos además hecho todos en estos días. Ayer en la Ciudad de México se abren los centros comerciales, hay filas de gente para ir a comprar, seguramente han visto las imágenes y demás. Bueno, lo fácil es que un periodista simplemente vaya y cuente, miren las colas tan grandes, pero que además con frecuencia terminas caricaturizando y hasta burlándote de la gente que hace esto, ¿no? Es decir, lo fácil es caricaturizar y satanizar y decirles, ay, oigan, ¿cómo se les ocurre venir a los centros comerciales y cargar nuestra nota o nuestra crónica de eso? Yo creo que es indispensable siempre recordar, ¿cómo le hago para revelar algo diferente que solo el consignar un hecho informativo que además está en redes sociales y que ya vio todo el mundo? No, esto se puede trabajar simplemente hablando con la gente. Es decir, a mí me sorprende lo poco que hablamos con la gente para tratar de entender los resortes por los cuales tomó la decisión de ir a los centros comerciales. Es decir, lo fácil es burlarse de ellos. Lo complejo es trabajar, escuchar, entender, preguntar, para poder ofrecerle a los lectores una información que trascienda el, miren qué largas están las colas para entrar a tal o cual tienda a comprar tal o cual cosa. Bueno, eso lo pongo como un ejemplo muy sencillo de que la investigación tiene que ser algo connatural al periodismo y puede aplicarse en la práctica cotidiana. Nosotros, pues, cuando tenemos ya una hipótesis desarrollada es cuando empezamos el trabajo de investigación en serio y cuando siempre aprovechamos, y creo que es otro de los elementos que siempre habrá que subrayar, aprovechamos las cada vez mayor cantidad de herramientas públicas para investigar. Es decir, las solicitudes de información, por supuesto, son una herramienta obvia, pero no solo eso. En México, por ejemplo, tenemos la posibilidad de saber quiénes son los dueños de una empresa y cuál es el acta constitutiva de la empresa, porque para eso hay páginas oficiales que se dedican a eso. Podemos saber cuántos contratos se le han dado a tal o cual empresa. Podemos saber si esos contratos se dieron, no sé, por licitación o por asignación directa. Podemos saber cuáles fueron los criterios que se utilizaron para esto. Y estas herramientas son sorprendentemente poco usadas por los periodistas. Es decir, cuando uno platica, por ejemplo, con los comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Información, con frecuencia ellos mismos se sorprenden de que las preguntas o las solicitudes pues, que reciben las dependencias públicas se hacen cada vez más por ciudadanos y cada vez menos por periodistas. Estas herramientas son absolutamente indispensables de tomarse en cuenta y yo soy un convencido de que los periodistas tenemos que saber cómo usarlas y que solo entendiendo esto podemos pues aportar algo diferente y no quedarnos en la superficie. También es cierto que entre los muchos temas que hay, es indispensable centrarse en algunos de ellos para definir cuál es la especialidad de cada uno de nosotros y cómo podemos pues aportar algo diferente
en la investigación. ¿Qué quiero decir? Nosotros en Animal Político trabajamos básicamente temas como, uno, corrupción. Corrupción nos parece un tema absolutamente fundamental en este país y, por supuesto, por desgracia, gigantesco. Ahí nos da tema, bueno, para todo. Yo soy, por ejemplo, para decir algo simple, soy un convencido. Si todos hacemos un reportaje sobre las empresas fantasma de nuestro estado, todos podríamos hacer el equivalente de lo que nosotros pudimos hacer sobre Javier Duarte. Es una práctica tan recurrente que podríamos pues hacer todos exactamente el mismo reportaje y apostarle a denunciar la corrupción de gobiernos municipales o estatales. Si ustedes mismos se meten a Google, verán que hay reportajes parecidos. Digo, el Noroeste, por ejemplo, en Sinaloa, ha hecho reportajes en la misma lógica y además creo que con una gran calidad sobre el uso de empresas fantasma en los estados. Bueno, ese tipo de trabajos, insisto, se hacen con frecuencia utilizando las herramientas de acceso a la información que tenemos. Los periodistas con frecuencia subestimamos esto. Ya saben, todos hemos dicho alguna vez el lugar común de a mí no me gustan ni le entiendo las matemáticas y por eso soy periodista. Pues sí, pero resulta que si no sabemos usar el Excel, limitamos considerablemente nuestras posibilidades de desarrollar un buen trabajo. O si nosotros no sabemos leer un contrato, si no conocemos lo básico de una ley de adquisiciones, por ejemplo, pues ¿cómo le vamos a hacer para entrarle a esto? Bueno, nosotros que asumimos que corrupción es uno de nuestros temas fundamentales, trabajamos mucho esto y le apostamos a estudiar permanentemente sobre esto. ¿Cuáles son las razones por las cuales, no sé, un contrato se adjudica directamente y otro se licita? Bueno, esto está explicado en parte en la ley y es indispensable que nosotros lo entendamos y lo conozcamos. Por eso es corrupción uno de los elementos fundamentales. Otro es desigualdad. Es decir, este es un país, por supuesto, marcado por la desigualdad y a nosotros nos importa entender, explicar y revelar cuáles son los motores de la desigualdad en México. Y finalmente diría derechos humanos, entendiendo por supuesto que es un concepto súper amplio, pero que nosotros tratamos de centrar frecuentemente en violencia. Es decir, en la violación recurrente a los derechos humanos por parte de autoridades en supuestas investigaciones sobre crimen organizado, y nos parece pues esto un elemento fundamental. Si tuviéramos que agregar un último punto sería, déjenme plantearlo así, eficiencia de los poderes, es decir, ¿qué tan eficientes son para hacer su trabajo? Nosotros publicamos hace un par de años un reportaje que se llama Matar en México, en donde lo que intentamos documentar es cómo vamos a descubrir quién mató a alguien, perdón que lo plantee así, ¿cómo vamos a descubrir quién mató a alguien si en el Estado resulta que no hay peritos, que no hay un ministerio público preparado? ¿Cómo podemos, pues, suponer que un ministerio público en Veracruz va a poder hacer un buen trabajo si tiene, y no es un decir, 200 o 300 homicidios pendientes de resolver? Bueno, esto es indispensable de documentar porque es información clave para los lectores. Es decir, ¿cómo entender que en México más del 90% de los homicidios permanecen impunes si no entendemos que esta idea romantizada de las series de televisión que todos hemos visto y que todos vemos con frecuencia de cómo se resuelven crímenes en la policía de Estados Unidos, pues en México son simplemente inviables porque mientras lo que vemos en las series es que 3, 4, 5 policías se dedican a un solo caso, en México un ministerio público tiene 300 homicidios que resolver, más los que se acumulan en estos días. ¿Cómo, por ejemplo, saber, cómo entender que con frecuencia ni siquiera sabemos quién es el muerto? Y de nuevo me disculpo por plantearlo de esta forma tan cruda, pero es solo con el ánimo de poder ser claro. ¿Cómo podemos saber quién es el muerto si no tenemos ni siquiera aparatos para revisar el ADN de los cuerpos que se encuentran? Es decir, ustedes saben que en este país hay, no sé, 30,000 muertos cuyos cuerpos han sido enterrados en fosas comunes y demás porque nadie sabe quiénes son, y del otro lado tenemos una cantidad parecida de desaparecidos que no sabemos dónde están y
las autoridades nunca han hecho el match entre una lista y otra que nos permita saber si algunos de una lista están en otra. ¿Cómo lo van a hacer si tienen acumulados cientos de muestras de ADN metidos en un refrigerador esperando que algún día tengan un aparato para revisarlo? Bueno, todo eso hay que documentarlo y por eso lo planteo de esta forma tan simple de nosotros le apostamos a contarle a los lectores qué tan eficiente es el gobierno y los gobiernos y cómo en ese sentido afectan a los ciudadanos de manera permanente. Repito, cómo pedirle a una autoridad, a un ministerio público que resuelva una desaparición cuando tiene acumuladas tal cantidad de casos, es normalmente alguien que no está preparado, es alguien que no tiene pues posibilidades reales de hacer una investigación. Y no lo digo como una disculpa, por supuesto, de quienes no hacen su trabajo, sino como un contexto indispensable para entender si pueden o no hacer su trabajo. Bueno, esos son los temas que nosotros nos detonan y creo que cada uno de los periodistas y cada uno de los medios tiene que hacer su propia definición de esto, porque a partir de eso es como puedes empezar a trabajar. Déjenme ponerlo así. Si desigualdad es un tema fundamental para nosotros, lo que le apostamos es que cada semana invitar a algún especialista a que nos dé una plática absolutamente informal y ahora pues por videoconferencia, que puede ser incluso hasta más fácil de organizar, en donde le pedimos que nos explique algún fenómeno, algún tema, y nosotros, después de escuchar esta conferencia de algún especialista, lo que intentamos hacer es dar el siguiente paso y decir, ok, de esto que nos acaban de plantear, ¿qué es en términos periodísticos lo más relevante? ¿Qué es lo que no se sabe? ¿Qué es lo que no se ha explicado? ¿Cuáles son, pues, los resortes para iniciar una investigación periodística? Que es esta misma curiosidad. Este trabajo para nosotros es muy importante porque con frecuencia, repito, los periodistas creemos que sabemos de algo cuando en realidad no tenemos idea y olvidamos con frecuencia la cantidad de personas que se dedican a investigar temas de interés general. Yo, por ejemplo, en el CIDE, cuando me toca dar clases, pues una de las primeras tareas que pongo, y evidentemente la Universidad Veracruzana tiene muchos más recursos en ese sentido, es, oigan, aquí, en esta misma escuela, hay especialistas de prácticamente todos los temas. Entonces, si vas a empezar un reportaje sobre el tema A, tu primer trabajo es, dentro de la propia escuela, buscar a los especialistas y iniciar el prerreporteo con ellos mismos. Imaginen ustedes la cantidad de conocimiento acumulado que hay en la Universidad Veracruzana. Imaginen ustedes, además, que los propios investigadores de la Universidad Veracruzana saben qué es lo que falta por revelarse de algo. Saben por dónde puede iniciarse una investigación y yo creo que esa parte es indispensable de hacer. Pero además, las propias escuelas son, pues, evidentemente no sé, un resumen de lo que pasa en los estados en general. Es decir, puedes incluso reportear lo que está pasando en la universidad, y no me refiero a las autoridades, sino a la vida cotidiana, y esos son elementos que te permiten ir desarrollando la práctica de cómo hacer una investigación, cómo arrancar con una primera hipótesis, cómo hacer un prerreporteo para modificarla y cómo apostarle siempre a que la hipótesis con la que vas a trabajar parta de la base de qué voy a revelar y no solo qué voy a explicar o qué voy a contar. Bueno, estos elementos, repito, me parecen indispensables y yo, si les parece, quisiera terminar esta primera parte simplemente resumiendo. Creo que es muy importante que frente a los retos que tenemos hoy por hoy en el periodismo, y me refiero a tantos temas que hay desde modelo de negocios, desde, no sé, plataformas, desde competencia, desde todos los temas que ustedes quieran plantear, siempre es para mí importante regresar a los básicos. Es decir, los básicos es recordar por qué y para qué hacemos periodismo y recordar que a partir de eso, nuestro trabajo siempre tiene que tener una pata en la técnica y otra pata en la ética periodística para que juntas podamos desarrollar una investigación y podamos pues recordar que solo el periodismo que además de consignar investiga es realmente útil para la gente. Yo por eso subrayaría periodismo de investigación
es, me parece pues redundante en la medida que el periodismo tiene que ser con naturalmente una investigación. Si no lo logramos así, repito, creo que vamos a pensar que ser periodista es perseguir declaraciones, es ir de un lado a otro con la grabadora prendida para cazar políticos, es volvernos lo que decía hace un rato, que es chismosos medianamente profesionales, es transcriptores, es, no sé, otras cosas que no son en ese sentido periodismo. ¿Cuántas veces hemos visto en los medios de todo México esta costumbre de los periodistas de ir con el político A para preguntarle qué opina del político B, para que al día siguiente vayamos con el político B para pedirle que le responda al político A, y así nos la llevamos? ¿O cuántas veces hemos visto que medios no confirman su información y lo que hacen es, bueno, pues si me la desmienten ya no tengo una nota sino dos? Es decir, la nota de mi investigación y la nota del desmentido, ¿no? Pues aprovechamos y ya le seguimos hacia el tema. ¿Por qué? Pues porque obviamos pasos básicos de nuestro trabajo como el corroborar los hechos. A eso me refiero con regresar a los básicos, a recordar cuál es el sentido social del periodismo, a recordar pues que el nuestro es un servicio y que nosotros tenemos que buscar la manera de dar el mejor servicio posible. Si entendemos y coincidimos en esto, creo que podemos, por tanto, ver que consignar lo que nos dice una autoridad nunca será suficiente, nunca será dar un buen servicio para los lectores. Siempre tenemos que apostarle a dar un paso más, a recordar pues que hablar con el poder político o con el poder económico siempre es una tentación, porque finalmente, ¿quién no quiere hablar con los poderosos? Pero hablar con ellos, escucharlos y transcribir lo que dicen es sin duda un error, porque siempre tenemos que partir de la base de que ellos buscarán cómo ocultar información, cómo llevar agua a su molino, pues cómo hacer para que la gente crea que están haciendo bien su trabajo. Si nosotros nos quedamos en eso, evidentemente incumplimos con lo básico de nuestro trabajo, que es el servicio público. Entonces, yo no quisiera pues seguir mucho más, porque de veras lo que me interesaría es ver qué opinan, por ejemplo, de no quedarnos en el tema géneros periodísticos, reportaje, entrevista y crónica y demás, sino que tratemos de ver cuáles son los resortes de la investigación, del periodismo, y por qué pues funciona y es básico dar este paso más, y siempre recordar, periodismo sin investigación no es periodismo, es transcripción, y la transcripción no es nuestro trabajo. ¿Les parece entonces que demos ese paso y podamos entrarle? Incluso veo, Guadalupe, si te parece, como estoy viendo el chat, puedo retomar algo de lo que me preguntan aquí, o por supuesto, si alguien quiere abrir el micrófono y comentarlo, depende de ti, Guadalupe, tú mandas. Para nada más, sí queríamos en este momento, antes de pasar a la fase de preguntas y respuestas, primero pues que queda dejar muy claro el asunto, que nuestra función sustantiva como periodistas es servir, es ser útiles a la comunidad. Entonces, sirviendo, pero conservando esa nota importante que es mantener intacta nuestra independencia. Eso explica claramente entonces las temáticas abordadas por Animal Política, como es justicia, impunidad, desigualdad, corrupción. Es para nosotros un orgullo que esté Animal Político presente en nuestra sociedad abordando estos temas. Antes de continuar en las preguntas de esta de veras interesantísima charla, queremos dar la voz al representante del Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo, el doctor Raciel Martínez, agradecerle también
todo el apoyo para hacer posible este evento, en donde quiero comentarles que los que ya no han podido entrar a nuestro chat, que ya está saturado, déjeme decirle, señor Daniel Moreno, Sí. están tratando de entrar, ya no pueden. Se está transmitiendo en Twitter y también está en Face, dentro del Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo, para todos los que quieran incorporarse. Adelante, doctor Raciel Martínez, y muchas gracias de nuevo. Pues muchas gracias. Buenos días, Daniel, y buenos días a todos. Pues un gusto tenerte aquí, pues ahora sí que vía remota en la Universidad Veracruzana, aunque nos encantaría que estuvieras por acá en Veracruz para ofrecerte un cafecito de la parroquia, ¿verdad? Ahora sí que es cosa de que inviten. Seguro que sí lo vamos a hacer. También en nombre del Consejo Ciudadano, pues un gran saludo. Ya nos hemos visto en un par de ocasiones cuando ganaron por la empresa fantasma y que ganaron por la estafa maestra. Sí, muchas gracias. Ya son acostumbrados, amigos del Consejo Ciudadano. Y también, Daniel, un saludo de parte de la rectora. Me pidió la doctora Sara Ladrón de Guevara que te diera un caluroso, un afectuoso saludo. Ella no pudo incorporarse porque, pues ya sabes cómo están los asuntos de ANUYES y de la Secretaría de Educación Pública. Están trabajando intensamente para el regreso de esta pandemia. Agradecerte también el ofrecimiento que haces, Daniel. Me parece padrísimo el hecho de que ustedes sistematicen la experiencia de la estafa maestra y la experiencia de las empresas fantasmas. Me parece que trazar una ruta, compartir una especie como de esquema, de metodología, es fundamental para los periodistas. Has dejado aquí en la mesa cosas que a mí me interesan muchísimo. Bueno, obviamente como profesor y como formador y compañero de periodistas, está muy bien lo que planteas. Basta un poco, no es para cortar la libertad de expresión, pero sí pongamos un poco los límites a esa opinión que hagamos y regresemos a lo básico, que simple y sencillamente es el periodismo de investigación. Y que sí, cuando hablemos de investigación o de periodismo, sea consustancial a la palabra de investigación. Entonces eso me parece padrísimo, porque tú lo sabes muy bien, practicamos, y luego los modelos de negocios de las empresas de provincia lo que obligan a los reporteros es a entregar 8 o 6 notas diarias, y entonces lo que hacen es ser transcriptores, como tú dices, y se vuelven, pues eso, recaderos. Y me parece también muy importante otro aspecto fundamental que manejas, prerreporteo. Yo creo que a todos los que nos dedicamos a esto, simple y sencillamente lo que tienes que saber es el estado del arte de cada cosa a la que vayas a investigar. Y para eso hay muchísima gente, como tú bien dices, que pues ya estudió y que ya allanó un poco el camino, y lo que ocurre es que a veces nosotros somos demasiado soberbios. Y sí es importante esto que tú mencionabas, de regresar a lo básico. También rápidamente digo, para pasar a las preguntas, porque me pido moderar, y decirles a todos la importancia que tiene Daniel, y que le pregunten, animarse de todos a preguntarle, porque Daniel viene como una generación como la de nosotros, de ser migrante digital, de participar primero en lo que sería 1+1 y después estar en este proyecto tan interesante que fue el Reforma del 93, y sobre todo a Daniel le toca estar en este cambio tan fundamental de medios de comunicación que fue en 1994, que nos pasó todo. Aparentemente entramos al primer mundo con el Tratado de Libre Comercio, se nos apareció la guerrilla zapatista, mataron a Luis Donaldo Colosio, y Reforma cobró un aspecto fundamental para cambiar la percepción mediática. Ellos ponen, digamos que de moda, lo que sería la infografía. Y el propio Daniel pasa de ser migrante digital a ser un medio nativo digital, el primero, yo creo que en México, que es Animal Político. Es muy importante que tomen en cuenta este contexto y que le pregunten a Daniel cuál han sido esas diferencias, por ejemplo, que hay entre haber trabajado en 1+1, Milenio y Universal, a pasar a un medio propiamente digital. Pues bien, Daniel, aquí hay una pregunta que te hace Pascual Hernández. Dice, en la actualidad, con una pandemia, medios en crisis, salarios bajos o nulos, inseguridad y agresiones, ¿el periodismo de datos es periodismo de investigación? Digo lo anterior por los temas expuestos. Cada vez es más difícil hacer periodismo de investigación en campo. Lo preguntan en Facebook. Sí, yo diría, por supuesto, periodismo de datos es periodismo de investigación. Y por eso me importaría mucho subrayar
Pues, ¿qué significa eso de periodismo de investigación? Bueno, periodismo de investigación es preguntarse un poco más de lo que estamos viendo, es decir, tratar de entender cuáles son los resortes de algún fenómeno que nosotros queramos entender, descubrir y revelar. Bueno, si entendemos esto, veremos que el periodismo de datos se vuelve una herramienta también básica para el trabajo cotidiano. Yo incluso diría, periodismo de datos es un trabajo que deberíamos de hacer siempre. Periodismo de datos implica desde lo básico de saber utilizar una investigación, es preguntarse un poco más de lo que estamos viendo. Perdón, estoy oyéndome a mí mismo. Ya no supe qué pasó. Y creo que es importante decirlo porque el periodismo de datos, por tanto, nos puede ayudar a descubrir fenómenos y hechos que la mera observación o la entrevista o la pregunta con la gente va a ser insuficiente. ¿De qué estamos hablando? Pues estamos hablando de que periodismo de datos, por ejemplo, es comparar el número de muertes el año pasado por, no sé, temas vinculados a neumonía atípica, que ya saben que son de los temas que se están hablando muchísimo en estos tiempos, y compararlos con este año. Eso que es tan simple, me refiero a, pues si el año pasado, no sé, en los primeros 6 meses del año en Veracruz murieron 100 personas y ahora murieron 200, pues evidentemente son fenómenos que tenemos que investigar y explicar. Bueno, eso que estoy resumiendo de la manera más burda, lo que pretendo decir es, eso es darle pues contenido a una investigación. Yo incluso iría un paso más y diría, periodismo de datos se tiene que volver algo connatural al trabajo cotidiano. Es decir, no es un tema de especialización para alguien, no. Igual que ustedes, los periodistas de Animal Político también tenemos este asunto de no entiendo las matemáticas. O sea, todo ese tipo de cosas que, repito, los hemos dicho una y otra vez todos, también en Animal Político lo hacemos, pero si no entendemos las ventajas del Excel, pues entonces tenemos un problema. ¿Por qué? Pues porque nos estamos quitando una herramienta que puede ser absolutamente determinante para esto. Bueno, eso es así de básico. Si nosotros no sabemos leer, pues, un estado contable, si no sabemos entender lo básico de estadística, no estoy diciendo que nos volvamos especialistas pero sí que nos quitemos pues el miedo de utilizar estas herramientas porque terminan siendo, como les decía, fundamental para el trabajo cotidiano. Yo tengo claro, y eso me importa mencionarlo porque además siempre hay esta, pues no sé, esta disputa entre la Ciudad de México y el resto del país de decir, bueno, en la Ciudad de México hay ciertas condiciones para hacer periodismo que no hay en los estados, y pues claro, hablar de periodismo de investigación suena re bonito. No, lo tengo perfectamente claro. Incluso les diría, yo tengo claro que Empresas Fantasma de Veracruz, hecho por un periodista de Veracruz, es muy probable que le hubiera costado, híjole, déjenme decirlo con toda claridad, hasta la vida. Entonces, no tengo dudas de que hay estas diferencias. Yo cuando tengo la oportunidad de que alguien, algún periodista extranjero, por ejemplo, que de repente viene a México y me hace el favor de buscarme y de decirme, oye, fíjate que te quisiera entrevistar, y su pregunta es, ¿tienes miedo de hacer periodismo o te han amenazado por hacer periodismo? Yo siempre les digo, miren, esto, yo no puedo dejar de tomar en cuenta que hago periodismo desde la delegación Benito Juárez de la Ciudad de México, es decir, la delegación más clase mediera de este mundo. Que nunca será lo mismo hacer periodismo en Veracruz o en Minatitlán o en Coatzacoalcos que hacerlo en la alcaldía Benito Juárez. Por supuesto, somos nosotros unos privilegiados. Hablar a nombre de los periodistas de los estados como Veracruz, como Tamaulipas, como Sonora, como mi tierra que es Guerrero, y decir aquí que a mí me da miedo hacer periodismo, me parece hasta una indecencia. Hay que preguntarle a los estados. Hacer periodismo en los estados, eso sí es cosa de valientes. Entonces, lo tengo de veras claro. Pero además tengo claro que en todo el país, pues tenemos medios que nos piden 4, 5, 6, 7 notas diarias y que uno dice, bueno, pues ¿cómo voy a hacer
investigación si me piden ir de conferencia en conferencia para ir juntando declaraciones para hacer notitas. Bueno, eso también lo tengo claro. Yo lo único que propongo es, si nosotros recordamos siempre por qué nos dedicamos a esto, y ese recordatorio lo vinculamos pues a que nosotros hacemos un servicio, podemos ir aprendiendo a utilizar herramientas de investigación que nos permitan siempre aportar algo más. Yo ponía hace rato el ejemplo de las patrullas y del costo de las patrullas en un estado frente a otro. Yo tengo claro, pues, que tenemos que ir a la conferencia y mandar la nota, pero que además es probable que nos pidan 2 o 3 notas del mismo evento, ¿eh? Digo, todos lo hemos padecido, yo mismo lo he padecido. Pero también es cierto que si nosotros nos obligamos a trascender esa primera parte, que por desgracia es fundamental en nuestra vida cotidiana, en nuestro trabajo cotidiano, también podemos recordar que en la noche podemos meter una solicitud de información, ¿eh? Y que esto es sembrar, solo sembrar, para que dentro de 1, 2 o 3 meses haya una nota. Es decir, creo que es importante que demos este pasito adicional, porque solo así podemos, pues, ejercer nuestra profesión de la manera, pues, más satisfactoria, incluso para nosotros mismos. Pues, creo que todos tenemos claro que ganar una nota es lo más divertido que te puede pasar, ¿no? Es decir, que es absolutamente placentero. Ya casi no existe esto en los medios, pero antes te suspendían cuando te ganaba una nota la competencia, ¿no? Digo, aquí habemos más de uno de mi generación que sabemos de lo que se trata eso. Es decir, si te ganaba una nota el del medio con el que competías, pues entonces te mandaban a tu casa 1, 2, 3, 5 días sin goce de sueldo, ¿no? Hijo, eso sí dolía. Bueno, pues con el cariño que le tengo a tantos compañeros con los que me ha tocado trabajar en el reporteo cotidiano, pues también podría decir que pues uno de mis placeres era conseguir que los suspendieran a ellos, ¿no? Entonces, pues ese es evidentemente un placer, una cosa que motiva y que es un resorte importante en nuestro trabajo. Bueno, por tanto digo, creo que entendiendo las limitaciones de tiempo e incluso de los medios en los que estamos y de las líneas editoriales de nuestros medios y demás, sí podemos dar pasos adelante para ofrecerle a los lectores información adicional de la que está en la superficie, y que eso puede depender de nosotros y de entender pues que esa chamba es algo que podemos hacer si sabemos cómo preguntar, cómo meter solicitudes de información, cómo consultar, por ejemplo, páginas en donde, como decía yo hace rato, pues puedes conocer cuál es el acta constitutiva de una empresa. Ese tipo de cosas las podemos hacer con todas las limitaciones propias de nuestros medios y de nuestra vida cotidiana. Quedarnos, pues, en la queja de es que tengo que mandar 6 notas hoy, pues creo que el problema es que nos termina convirtiendo solo en transcriptores y con mucha frecuencia en alguien que relativamente pronto se cansa de esta profesión y termina siendo, pues no sé, o consultor o jefe de prensa o cualquier otra cosa que por supuesto tiene toda la dignidad del mundo, pero que es otro trabajo, ¿no? Es otra lógica. Bueno, creo que por tanto tenemos que siempre recordar este tema y que se vuelva, insisto, un motor de nuestro trabajo, ¿no? Sí. Gracias, Daniel. Mira, tenemos varias preguntas. Voy a intentar agrupar unas y a ver cómo podría responderlas. Por ejemplo, Sergio Melgar pregunta, te quiero hacer la pregunta si es necesario marcar tiempos, fijar tiempos de entrega para un reportaje de investigación, porque a veces se alargan los tiempos. Otra pregunta de Miguel Ángel Barragán, ¿cómo promover que más jóvenes estudien periodismo? ¿Cómo convencerlos teniendo en contra argumentos como el de bajos salarios y muertes de periodistas? Mari Carmen Flores, ¿qué opinión le merece las mañaneras? las sesiones mañaneras. Y bueno, aprovechamos otra de Adriana Canales. Bienvenido y gracias. Mi pregunta es, ¿cuáles son sus protocolos de seguridad? Un tema importante en el trabajo de investigación investigativo del reportero, desde que hace una nota informativa hasta publicarla, de Adriana Canales. Gracias. Bueno, pues vamos por partes. Sobre lo primero es, marcar tiempos es algo muy complicado, porque
Yo soy más bien de la idea de que un reportaje tiene que ser trabajado el tiempo que se necesite, con toda la imprecisión que esto implica. Y entendiendo además, y lo subrayo porque, insisto, esto que entendemos por el periodismo de investigación con frecuencia es idealizado y dice, hombre, pues claro, si este reportero se dedicó 6 meses a una investigación, pues ni modo que le salga mal la nota, ¿verdad? Qué envidia, yo tengo que hacer 3 notas diarias. No, no, momento. En Animal Político, todos los reporteros trabajan varias cosas al mismo tiempo y todos generan información cotidiana, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque estamos convencidos de que investigar es esto, empezar a sembrar, empezar a hacer solicitudes, conocer herramientas y demás, de tal forma que podamos siempre combinar el trabajo cotidiano con la investigación. Es decir, hacer un gran reportaje no es dedicarte solo a eso durante meses, porque entonces, pues seamos francos, ¿quién va a tener las condiciones para hacerlo? Pues prácticamente nadie. Necesita uno sí tener un privilegio muy importante como para dedicarte 3, 4, 5 meses a un solo tema. En Animal Político siempre trabajamos varias cosas al mismo tiempo, porque recuerden, Animal Político es un medio que siempre trata de combinar dos cosas, que es la información breaking, o como le querramos decir, la información commodity, como le llaman algunos otros, es decir, el tener un sitio actualizado de información diaria con lo que está pasando en el día, pero sobre todo lo que intentamos hacer es que Animal Político ofrezca información distinta. Es decir, todos los días en la mañana apostamos a 2, 3, 4, 5 notas hechas por nosotros con nuestros temas, con nuestros propios procesos de investigación y además, insisto, hacer trabajo cotidiano. Esta combinación es la que nos obliga a no olvidar la nota del día. Por eso intentamos trabajar siempre estas dos cosas. ¿Esto qué implica? Pues que con mucha frecuencia se alargan los tiempos. Pues sí, pero creemos pues que no se deben fijar plazos fatales, salvo cuando algún trabajo coincida con alguna coyuntura en particular. Es decir, si vamos a hacer una investigación, déjenme citar pues el caso de Javier Duarte, solo por aprovechar que estamos entre veracruzanos. Nosotros publicamos el reportaje de las empresas fantasma de Veracruz un par de semanas antes de la elección, en la que, por cierto, finalmente ganó Miguel Ángel Yunes. Bueno, ¿por qué lo hicimos? Pues porque publicarla después de la elección nos parecía que era, pues de alguna forma, patear un borracho tirado en el piso. Es decir, pues ya para qué, ¿no? Lo importante era ofrecerle a los veracruzanos la información de quién era Javier Duarte, que yo sé que, bueno, muchos de ustedes, la inmensa mayoría, sabían de qué pie cojeaba, pero me refiero a poderles dar esta información para que pudieran tomar las decisiones pertinentes en ese proceso electoral. O sea, sí fue con toda la intención. Lo hicimos, no sé, 10, 12, 13 días antes, pero además el propio Javier Duarte conoció los textos que publicamos 10 días antes todavía, es decir, antes de que se publicara. ¿Por qué? Pues porque nosotros le dijimos, oye, tenemos esto, desmiéntenos. Lo único que hizo fue intentar sobornarnos, pero no pudo desmentir nada. ¿Por qué lo mencionan? Pues porque este es un ejemplo de, pues en este caso sí había una coyuntura informativa que nos obligó a presionar y acelerar las cosas. Pero yo más bien, insisto, soy un convencido de que el periodismo tiene que tardar lo que tenga que tardar, nunca olvidando el elemento coyuntura para hacerlo lo más valioso posible, ¿no? Sobre los protocolos de seguridad. Bueno, yo insistiría, en la Ciudad de México, reportear tiene condiciones distintas. Entonces, los protocolos de seguridad en la Ciudad de México son mucho más tranquilos. Lo que sí hacemos nosotros es pues, cosas muy sencillas como estamos permanentemente conectados para saber si un reportero va a algún lugar, seguir su ruta, saber dónde anda, saber con quién está. Si estamos viendo que va a ir a un lugar particularmente complejo, por cualquier razón, sobre todo de seguridad, nunca va solo. O sea, tenemos protocolos así, pero ni de lejos somos especialistas en el tema. Yo sugeriría, hay personas que a esto se dedican y creo que es muy importante que todos los medios siempre lo tomemos en cuenta y siempre tengamos estos protocolos de seguridad. Digamos cosas obvias
que es pues un protocolo de seguridad básico, es la nota nunca está por encima de la vida de un periodista. Es decir, yo no puedo mandar a un periodista a ciertas zonas de Tamaulipas a contar, no sé, algo que me interese de ahí, porque sé que va a ir un chilango a Tamaulipas, a ciertas zonas, y va a ser detectado, bueno, tan rápido que lo voy a poner en un riesgo de seguridad que es inaceptable. Entonces, ese tipo de cosas, por supuesto, los tomo en cuenta, pero subrayaría, creo que cuando hablamos de protocolos de seguridad, los medios de estados particularmente complejos como Veracruz tienen que asesorarse con especialistas, ¿no? Luego, te preguntan después, Daniel, ¿por qué ya no siguieron con el proyecto de Narcodata? Stephanie Rodríguez, Marisa, una pregunta. Trabajos en una revista de divulgación que se vale de ciertas artimañas de redes sociales para atraer clics, lo que genera un debate en los comentarios sobre las imprecisiones del redactor de social media en vez de la noticia en sí. ¿Cómo está fallando aquí la función de explicación? Otra pregunta de Marisa, con respecto a las artimañas, me refiero al amarillismo e imprecisiones de redacción para generar debate. Y otra de Magali, también como yo, está interesada, dice, ¿dónde se puede encontrar el manual de periodismo de investigación que mencionó Daniel? Bueno, el manual, insisto, no es público todavía, pero yo con todo gusto se los comparto porque además va a ser público y solo les pido que tomen en cuenta que no está acabado porque se nos cruzó, insisto, la pandemia. Pero creo que les puede ser útil para varias herramientas. Seguramente hay cosas desactualizadas, detalles, pues, pero me importa que conozcan a nivel simplemente general y que nos tengan un poco de paciencia para poderlo publicar, yo espero, a finales de año, ya con las actualizaciones y demás, y se vuelva pues, prácticamente un libro que tiene únicamente este ánimo de contarles cómo hacemos nuestro trabajo, por si a alguien les es útil. El manual, en ese entendido, se los comparto pues por correo en unos momentos. Solo déjenme algunas cosas que se me quedaron sueltas. Bueno, una primera, ¿por qué no seguimos con el proyecto de Narcodata? El proyecto a mí la verdad me gusta mucho, me parece muy útil y es precisamente un ejemplo de lo que es explicar. O sea, la función de Narcodata es explicar el desarrollo, el crecimiento del narcotráfico en México. ¿Por qué no lo seguimos? Porque soy un convencido de que los últimos años, probablemente los últimos 4 o 5 años, ya no podemos seguir la lógica del narcotráfico a partir de cárteles. Y Narcodata lo que pretendiera contar el origen y desarrollo de los cárteles. Es decir, si hace 5, 7 años podíamos hablar, ya saben, de los, no sé, del cártel de Sinaloa, del cártel de Juárez, ¿no? de los grupos que conocemos, hoy esto ya se ha diluido de tal forma que realmente hoy podemos hablar pues, de grupos que se han fraccionado y que han extendido sus redes a algo que va mucho más allá del narcotráfico y que se vincula, por supuesto, con secuestro, extorsión y todos los demás hechos delictivos que todos conocemos. Entonces, creímos pues que ya no era para hoy lo suficientemente útil para entender el fenómeno hoy. Es un tema debatible, evidentemente, pero bueno, la función de Narcodata fue esa y por eso lo dejamos por la paz. Quizá habrá que retomarlo para explicar esto que creo además que es importante, pero francamente no hemos tenido mucho tiempo. Sobre la pregunta de la revista de divulgación y sobre las artimañas de redes sociales. Yo no tengo problema en usar esas artimañas. Y déjenme ser lo más preciso posible, que es, los periodistas, yo soy convencido de que un periodista, cuando le pone punto final a una nota o a un reportaje, y sobre todo los medios, no solo me refiero a periodistas a nivel individual, sino la redacción, tenemos que entender que ese no es el punto final de nuestro trabajo. Este es apenas la mitad de nuestro trabajo. La otra mitad es lograr que se lea. Es decir, yo no creo en periodismo para que lo lean 20 personas. Yo no creo en el periodismo en donde el redactor está tan emocionado con su propia redacción que terminó haciendo un texto de 30,000 caracteres que no va a leer nadie. Yo no creo en el periodismo
que cree que la marginalidad es sinónimo de calidad. No. Yo soy un convencido de que si tú crees en tu trabajo, te tienes que hacer corresponsable de que le llegue a la mayor parte de gente posible. Y para eso se usan estrategias en redes sociales que tienen el ánimo de captar la atención de la gente. Digamos una obviedad, estas artimañas, el punto es que no pueden utilizar elementos falsos para atraer lectores. Es decir, uno no vuelve a lograr que te lean, uno no acomoda la realidad a que usar en redes sociales son fundamentalmente los mismos. Tenemos que usar trabajo cotidiano, ser precisos, tenemos que ser. Eso no significa ser aburridos. Nosotros en Animal Político hemos desarrollado un cargo que es editor de audiencias. Editor de audiencias, que pues, no es un invento nuestro ni de lo tienen los medios, pero no hay nadie que estudie para ser editor de audiencias. Entonces, no es sencillo desarrollar esto. Pero este editor de audiencias cumple un papel que a mí me importa mucho, que es ¿cómo vamos a hacer para que la mayor parte de la gente posible lea nuestro texto? Porque sabemos, creemos y estamos convencidos que ese texto vale la pena. Y por tanto desarrollamos estrategias. Esas estrategias van desde llamarle empresas fantasma o bautizar un reportaje como estafa maestra. ¿Por qué? Pues porque nosotros creímos que estafa maestra era un término, primero, que podía reflejar lo que decía la investigación, pero que además era atractivo como hashtag en redes sociales. Y tan funcionó que hoy por hoy hablar de empresas fantasma o de estafa maestra ya no es algo que se quede en Animal Político, es decir, que ya se volvió de uso común para entender una forma de desviar recursos públicos. Estas son estrategias de redes sociales para atraer lectores. Incluso les diría que Estafa Maestra fue un reportaje que terminamos publicando más de 15 medios, o sea, lo mismo lo hace en Yucatán que en Sinaloa. ¿Por qué? Porque cuando terminamos el trabajo, pues lo que hice fue buscar a nuestros aliados naturales de periodismo y decirles, oigan, tenemos este reportaje, nos interesa difundirlo al máximo y pues, no sé, nosotros podemos tener presencia en Yucatán, pero evidentemente el Diario de Yucatán tiene mucho más fuerza en el Estado. Por tanto, que lo publique el Diario de Yucatán para mí es una ventaja, no es competir contra mí mismo, no, es lograr que mi investigación y además incluso que mi marca Animal Político pueda ser conocida y leída por lectores de todo el país, en este caso de Yucatán. Entonces, utilizando este tipo de estrategias para que se logre, para lograr tener el mayor número. Sí. Yo creo que cuando hablamos de periodismo digital, tengo que conversar un momento, que es esta transición en efecto del impreso. Yo he tenido la fortuna de trabajar pues, en periódico, en revista y en radio y demás, y ahora trabajar en medio digital. Bueno, el periodismo digital creo que tiene características distintas, importantes de mencionar. Si les parece, ahora les digo una o dos, pero antes que nada, diría yo, cuando hablamos de periodismo digital, creo que en América Latina, y probablemente no solo en América Latina, parece que se divide solo en dos mundos. Los medios que buscan lectores, pero que no les importa ni la investigación, ni el rigor, ni nada, es decir, lo que efectivamente conocemos como clickbait. Y en el otro extremo, los medios que hacen un gran periodismo, pero que consideran que salir a buscar, a cazar lectores, es casi pecaminoso, ¿no? O sea, prefiero que mi página siga teniendo poquitas visitas para que se conserve su pureza. Nosotros no creemos ni en melón ni en sandía. Nosotros creemos que tiene que haber un punto medio, que es buscamos atraer al mayor número de lectores porque creemos en nuestro trabajo. Y si nosotros logramos, no sé, que hoy por hoy tenemos la fortuna, pues, de que Animal Político tiene, según Analytics, Google Analytics, entre 4 y 6 millones de lectores al mes, para mí eso es importante.
y todos los días checo, y todos los días estoy revisando, y puedo decirles que, que tengo permanentemente abierto Google Analytics en mi computadora para ver cómo van las cosas, ¿eh? Y lo hago porque quiero que se lea lo más posible nuestro trabajo, pero además por otro elemento que por supuesto es fundamental. Si nosotros seguimos creyendo que solo hay estas dos formas de entender el periodismo, es decir, me refiero al digital, medios que frivolizan para buscar lectores y que no investigan y que solo están transcribiendo lo que dicen incluso otros medios, o estos otros medios que hacen un gran trabajo pero tienen muy pocos lectores. Si nosotros lo vemos así, hay otro elemento fundamental que no vamos a poder cumplir, que es modelo de negocios. Es decir, los lectores además te permiten tener dinero pues, para hacer tu investigación. Entonces, creo que es fundamental, primero, tener muy claro que usar estrategias en redes sociales para que te lean más es indispensable hoy por hoy y sobre todo para medios digitales. Pero por otro lado, recordar que estas estrategias siempre tienen que ir vinculadas a ética periodística. Es decir, nosotros no podemos, en aras de conseguir más lectores, falsear la información o frivolizar. Entonces, eso me parece, pues, importante siempre de subrayar, ¿no? Estupendo, Daniel. Mira, te agrupo otras 3, 4 preguntas para finalizar. Mira, en Tlaxcala nos dice Leticia Alamilla, las empresas periodísticas dependen de convenios con autoridades de los 3 niveles y eso ha nublado la visión crítica de los periodistas. En el Estado casi es nulo el periodismo de investigación. Si se hace, es por iniciativa del reportero o reportera luego de redactar 6 notas diarias. Armando Sabarís, amigo de nosotros, la aparición de las redes sociales en el proceso de producción de noticias, ¿de qué manera ha impactado en la calidad informativa o del ejercicio periodístico? Eduardo Barrios, bienvenido y muchas gracias por su presencia. ¿Qué recomendaciones podría hacer a los jóvenes periodistas cuando trabajan periodismo de investigación al relacionarse con sus fuentes? ¿Cómo podrían o deberían ser esas relaciones? ¿Cuáles son los límites éticos de esas relaciones? Bueno, eso es otra conferencia, es buenísimo. Ese tema siempre es interesante. Y Octavio Lara te dice gracias a los organizadores de la UB y a Daniel Moreno por esta interesante charla. ¿Qué tanto podría ayudar el periodismo de investigación o periodismo de veras a una revalorización del periodismo nacional por parte de la sociedad en el contexto actual que enfrenta, en el que el poder o las autoridades han optado por denostar periodistas, comunicadores y medios de comunicación, encasillando a todos como chayoteros, vendidos, corruptos y mentirosos como una justificación para evadir su obligación, la del Estado, de transparentar sus acciones y decisiones? Y otra, esta última de Margot Vera, no hay que dejarla afuera, los protocolos de seguridad en provincia, que es más difícil, pues todos se conocen y eso lo hace más peligroso. Hijos, qué temas más complejos. A ver si puedo responder, aunque sea un poco. Por cierto que, déjenme decirles antes que me han recomendado, ahora que todos estamos encerrados y tenemos que hacer videoconferencias, me han recomendado 2 que 3 veces que no fume en las videoconferencias, pero me disculpo, pero para mí sí necesito un cigarrito para hablar de estos temas. Entonces, si me ve prender uno, no me vayan a criticar, por favor. Miren, los temas que están planteando y que en una de esas, en efecto, merecen que tengamos una charla distinta, porque, híjole, son muy abiertos. Yo creo que es importante que los periodistas, y trato pues de englobar la respuesta, los periodistas tenemos que asumir que en este país le hemos fallado a la gente, que le hemos fallado a nuestros lectores. Todos. Unos más, otros menos, unos se salvan, otros, me refiero a niveles individuales. Podemos hablar de, hombre, este medio ha hecho bien, este otro también. No estoy hablando de las excepciones, estoy hablando de, en términos generales. Yo tengo la fortuna de tener 30 años en este oficio y por tanto, cuando digo esto siempre uso la primera persona del plural porque me asumo pues como parte de los periodistas así en general y estaría yo en un error si se me ocurriera
el excluirme de esto. No estoy señalando a alguien particular, estoy hablando de un oficio que hemos practicado por años. ¿Qué quiero decir con que le hemos fallado? Le hemos fallado porque con frecuencia, si no es que prácticamente siempre, primero hemos hecho un periodismo para la clase política, no para los lectores. Es decir, hemos hecho de nuestro periodismo y de nuestro modelo de negocios algo que depende, y ha dependido con frecuencia, en efecto, como decían en Tlaxcala, pues de convenios comerciales con autoridades de los 3 niveles. Y con frecuencia ha pasado esto porque la gente no cree en nuestro trabajo. Y no lo cree por razones con frecuencia justificadas. Si nosotros no somos capaces de, primero que nada, hacer este reconocimiento, creo que nos estamos equivocando. Este reconocimiento es fundamental, repito. No estoy discutiendo, oigan, es que proceso en el 76, no. O sea, eso podemos hablar de todas las excepciones que quieran. Pero como sistema de medios en general, hemos estado más preocupados por estos convenios que por conseguir lectores. En este país, un gran periódico es aquel que vende 70,000 ejemplares y que al puerto de Veracruz llegan 25. Y ustedes saben que son ejemplos reales, no estoy inventando. O 200, digo, de todos modos sigue siendo irrelevante el número. Esos son un medio nacional grande, ¿no? Este que llega 200 ejemplares a Veracruz o 100 ejemplares a Hermosillo. ¿Por qué no tenemos medios más potentes? Por muchas razones, y podemos hablar, perdón, está pasando un avión, podemos hablar de pues, la propia situación económica del país, es decir, de la dificultad para que la gente compre periódicos. Está bien, eso es un motivo. O podemos hablar de la propia alfabetización en este país, hombre, pedirle a la gente que en los 60 leyera periódicos, pues no era sencillo. Podemos poner todas las explicaciones que sean de lo que pasa afuera. Pero si nosotros revisamos hacia adentro, tenemos que asumir, pues, que hemos estado tan interesados en un modelo de negocios en donde nuestro principal cliente es el gobierno, se llama el federal, el estatal o los municipales, que por supuesto los lectores se nos han olvidado. ¿Qué implica esto? Pues implica que si nuestro principal cliente es el gobierno, pues ¿cómo vamos a vigilarlo? Pues evidentemente hacer un trabajo sobre corrupción en el gobierno lo que afecta es a nuestro principal cliente. Entonces, tenemos pues que asumir que así hemos desarrollado el periodismo en este país. Basta ver lo que ocurre en otros países mismos de América Latina, en donde podemos ver grandes ejercicios periodísticos que llevan muchos años, cuando aquí, en México, insisto, hemos tenido este problema. Por tanto, pues sí, es cierto que con frecuencia el periodismo de investigación, como dice Leticia, es iniciativa de un reportero y luego de redactar 6 notas diarias. Sí, es cierto. Bueno, creo que si nosotros asumimos eso, podemos, por tanto, dar un paso adicional y decir, pues tengamos esa iniciativa. ¿Por qué? Porque hoy hay tal cantidad de espacios abiertos que incluso si en tu medio no quieren el reportaje que acabas de hacer porque los va a confrontar con el gobierno, hay cualquier cantidad de plataformas para que esa información se dé a conocer. Déjenme ponerles un ejemplo. Cuando yo publico notas de Tamaulipas, con frecuencia, no vayan a ir con el chisme, pero con frecuencia los hace un periodista que trabaja en un medio conocido a nivel nacional, que es corresponsal de ese medio nacional y además trabaja en medio local, al que con preocupante frecuencia le rechazan sus notas porque, hijo, no, esta nota me va a tener un problema con el alcalde o con el gobernador o ya saben. Pues, ¿qué hace este periodista? Pues nos la manda a nosotros y nos dice, oye, fíjate que hice esto, no me lo quieren publicar y yo encantado la publico. Es decir, esto lo estoy caricaturizando, es un ejemplo real, pero no pretendo que sea la práctica de todos. Lo que quiero decir es que cada vez más tenemos la ventaja de que el buen periodismo se puede abrir las puertas a patadas entre la gente. Incluso aun cuando nuestro jefe directo o el jefe del jefe o el dueño del medio no lo quiera. Uno tiene que evaluar si también si publicar ese trabajo en medios alternativos nos va a enfrentar con el jefe. Cada quien sabrá cómo funciona su medio. Pero lo que quiero decir es que esta iniciativa del reportero es absolutamente indispensable. Yo diría
periodismo de investigación como sistema en un medio, es decir, como práctica cotidiana en un medio, maravilloso. Pero asumamos que esas son las excepciones de la regla y que en la inmensa mayoría de los medios esto no es vida cotidiana. Bueno, pues entonces, o una de dos, o nos sentamos a esperar a que cambie el sistema de medios, o asumimos que nuestra iniciativa es la que nos puede permitir hacer este tipo de periodismo. Entonces, yo primero que nada apelaría a eso. Créanme que entendiendo, y me ha tocado vivirlo, pues, no lo digo solo en términos teóricos, que me pidan 6 notas en un día o que me paguen cantidades bajísimas de salario, eso lo tenemos claro. No estoy eludiendo esa parte. No estoy diciendo que la iniciativa del reportero sustituye o cambia este sistema de medios en donde se vive en efecto de convenios con autoridades. No. Lo que estoy diciendo simplemente es, no podemos quedarnos en decir, híjole, es que en mi medio no me dejan hacer tal cosa. No, momento. No te dejarán, pero puedes hacerlo. Puedes hacerlo porque esa es tu vocación como periodista, porque así asumimos que eso es lo que lo más útil para la gente. Entonces, por eso creo que mientras no tengamos un sistema de medios que estimule que el periodista no se quede en el mero registro, hoy, pues ni modo, tenemos que apelar a la iniciativa de los reporteros y a la capacidad de cada uno de nosotros de prepararnos. Para decir obviedades, hay con una frecuencia, bueno, gigantesca, cursos que deberíamos de tomar todos, pues porque es indispensable para hacer nuestro trabajo de la mejor forma posible. Y estamos hablando de cursos gratuitos. O sea, te metes a tal página y ahí está el curso fulano. Entonces, hoy, por desgracia, sí tenemos que asumir eso. Aún así, creo que estamos en transición. Y es una transición, además, tengo que reconocerlo, que en buena medida ha sido detonada por el cambio de gobierno, ¿eh? Y no lo digo necesariamente como cumplido a este gobierno y su política de comunicación. Lo que quiero decir es que el solo hecho de que en el gobierno federal se haya disminuido pues casi el 70% de la publicidad oficial, pues ha obligado a los medios a repensar sus formas de financiamiento y por tanto su relación con el poder. Bueno, pues no está mal. Ahora, por desgracia, ¿eso va a significar que cierren medios? Sí. Pero, hijo, complejo pedirle al gobierno que nos siga manteniendo, nada más porque sí. ¿Cómo justificamos que en un país con 70 millones de pobres, o los que sean, pues, se gasten 10,000 millones de pesos en publicidad? O sea, me parece una locura. Entonces, esto nos está obligando a los medios a cambiar. ¿Cuánto vamos a tardar? Hijo, no sé. Pero, insisto, asumamos, pues, que las críticas de los lectores a nuestro trabajo, pues con frecuencia son justificadas. Y son justificadas por esa razón, porque le hemos fallado con preocupante frecuencia a los lectores, porque hemos olvidado que el servicio es para ellos, no para el poder. Porque hemos olvidado que el periodismo no es este trabajo de correveidile o de chismoso medianamente profesional. Y eso, pues evidentemente ha quedado claro en los lectores por años. Los lectores difícilmente ven reflejados sus problemas de vida cotidiana en los medios de comunicación, ¿eh? Estamos preocupados, pues, luego por problemas macro y olvidamos la vida cotidiana. Bueno, les respondemos muy poco a sus preguntas. Bueno, ¿quién no ha oído, por ejemplo, esto de, no sé, en la mañana leo un periódico y me dan ganas de volverme a meter a la cama porque todo está tan mal que prefiero no saber nada? O sea, todo esto que hemos vivido con mucha frecuencia es responsabilidad de nosotros mismos. Y esa parte, insisto, me parece indispensable tomar en cuenta. Cuando alguien en la calle dice, hombre, es que los periodistas son chayoteros, pues asumamos que, no me refiero al día de hoy, pero sí en términos históricos, pues con mucha frecuencia ha tenido razón. Repito, no estoy hablando de todos, pero asumamos que la excepción de la regla, pues no es la regla, es solo la excepción. Y con frecuencia ha pasado lo contrario. La historia del periodismo en México está marcada, por ejemplo, por el nacimiento de periódicos que básicamente nacieron para apoyar una corriente política. Hoy lo vemos en medios digitales. Hoy la cantidad de propagandistas disfrazados de periodistas que tienen medios digitales, ha crecido de una manera
sorprendente, y su trabajo básicamente consiste en aplaudirle al gobierno federal y difundir todo lo que se dice en las mañaneras y atacar a quien haga periodismo. Y estoy hablando, bueno, ustedes lo saben, desde casos francamente patéticos como este personaje que se llama el Chapucero o este otro que se llama Vicente Serrano, hasta medios que se quieren presentar como medianamente serios como El Soberano, que pues en realidad son solo propagandistas. Bueno, estos propagandistas, ese es parte de su trabajo, atacar al periodismo. Pero insisto, asumamos la autocrítica de que con mucha frecuencia esto es así. Creo que tenemos que eludir el debate de que en este país hay buenos y malos. Ya saben que en política ahora eres o pro AMLO o conservador, ¿no? Parece que son los dos únicos lugares en el mundo, y a uno le da terror estar o con melón o con sandía, porque dices, híjole, pues no, o sea, no soy facho, como le dicen los pro AMLO a los críticos, no soy facho, pero tampoco soy jilguero, ¿no? Entonces, con mucha frecuencia nos están empujando a dividir el mundo solo en dos. Y esto con frecuencia pasa también en periodismo, ¿no? O eres pro AMLO o eres chayotero. No, bueno, por supuesto, hoy por hoy esto es injusto, y yo siempre criticaré que el presidente de la República ha sido el principal promotor de esto. Pero repito, esto no significa que no asumamos la autocrítica y que no asumamos que, por supuesto, el periodismo ha estado por muchos años marcado por esto. Y que esto ha sido, hoy por hoy, la imagen de un periodista entre la población no es necesariamente una buena imagen. Es la imagen de alguien que va a escribir de un tema que no sabe, que va a ser corrompido, que no va a ser riguroso, que no va a escuchar todas las voces. Es decir, lo que ha pasado, hijo, una cantidad innumerable de veces. Hemos olvidado temas básicos como la frecuencia con la que revictimizamos a las víctimas. Hemos olvidado temas básicos sobre derechos humanos, sobre, no sé, derecho a decidir, sobre tantos temas para hacerle propaganda a los contrarios. O sea, hemos cometido tal cantidad de errores que yo creo que es indispensable siempre tomarlo en cuenta y siempre recordar, siendo autocríticos, por supuesto, han tenido razón. Pues muchas gracias, Daniel. Apreciamos mucho tu tiempo. Sabemos que hay que editar el animal político. Se nos quedan 2 preguntas. Y antes de despedir, pedimos disculpa a Jesús Gaeta de San Luis Potosí, de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de San Luis, y también de Miguel León, de Jalapa. Hola, Miguel. También te hizo una pregunta. Y vamos a pasar con el maestro. Perdón, Sí, no te preocupes. Sabemos de las trampas tecnológicas. Vamos a pasar el micro, la voz al maestro Miguel Ángel Barragán, que a nombre del Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo nos va a dar un anuncio importante y terminamos la conferencia de Daniel Moreno. Gracias. Gracias, buenas tardes, maestro Daniel, gusto en saludarlo. Gracias. Saludos a todos los que nos acompañaron esta mañana tarde en esta tan interesantísima charla conferencia. Pues nada más para recordarles a nombre del Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo que se dio una prórroga para aquellos interesados en participar en este certamen en la edición 2019, la cual, por cierto, se vence el próximo lunes. Este lunes 13 de julio se cierra la convocatoria. Ha habido buena participación pese a la pandemia y pese al aislamiento, pero seguimos invitando a los compañeros de los medios de comunicación y a los interesados en las diversas temáticas. En esta ocasión, los trabajos que se están recibiendo son crónica, periodismo narrativo, entrevista, reportaje, cobertura multiformato, periodismo de investigación, fotografía, caricatura, humor, periodismo de opinión y divulgación de la ciencia. Entonces, aprovecho la ocasión para reiterarles, el próximo lunes, el 13 de julio, ya en unos días más, se cierra la convocatoria del Premio Nacional de Periodismo 2019. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Pues bueno, agradecemos al cuerpo académico organizador, muy cierto lo que dice Armando Savariz aquí.
de esta nutritiva charla, muy rica, y obviamente pues felicidades a Lupita, a la maestra Tere, a Miguel Ángel Barragán, porque fue un excelente evento. Y bueno, ya fue bueno que el maestro Daniel ya ha sido solicitado como profesor, quizás visitante, o hacemos un seminario. Encantado de la vida. Solo tengo un defecto importantísimo, porque ya he decepcionado más de uno. Yo no soy licenciado en nada. Yo solo terminé la preparatoria. Entonces, que conste, sí. Pues, híjole, luego me ven re feo. Sí, porque luego, uff. Bueno, pues gracias, Daniel. Alguien de que me desconecte, solo déjenme decir, por supuesto, gracias, muchísimas gracias. Éntrenle al premio. Yo he tenido la fortuna de ser jurado también, y en lo que vi puedo dar mi testimonio de que es juego limpio. Es decir, en el año que a mí me tocó, las discusiones fueron libres, y la decisión fue única y exclusivamente tomada por el jurado. No es poca cosa. Entonces, ojalá le entren. Entonces, aparte, repito, de agradecerle a la universidad y a todos ustedes por acompañarme, solo termino diciendo, Arturo, ya nos conocíamos, ¿no? Claro. Pues ya decía yo, se me hace conocido, ¿por qué no saluda? Claro. Arturo, mucho gusto de verte. Qué bien, claro, Arturo Reyes Isidoro, siempre amigo de nosotros. Qué bueno, muchas gracias. Muchas gracias por estar. Pues cuando quieran, encantado de la vida, y créanme que les agradezco su tiempo y el interés. Sí, y ya sabes, estamos esperando el manual, que aquí también está inscribiendo más gente que quiere el manual. Pues ojalá les sea útil, sean generosos, por favor, porque recuerden, hay apenas, esta es una versión preliminar, nos falta trabajarlo, por desgracia, este año ha sido imposible, pero si les parece, no sé si Tere o si Guadalupe o quien ustedes decidan, se los mando y ustedes me hacen favor de distribuirlo. Muy bien. ¿Sí? Muchas gracias. Entonces, mándenme porfa un correo y a ese se los mando hoy mismo. Gracias, Daniel. Gracias. Muchas gracias, Daniel, por tu participación y por haber aceptado tan rápido la invitación. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Muy bien. Gracias. Saludos a todos. Gracias a todos. A tu correo, Daniel, ahí estará la constancia por esta charla. Muchas gracias. Gracias. Pues había mucha gente, qué padre. Ya no pudieron entrar más, se quedaron fuera. Una lástima, ¿no? Pero pues es que, pero a través de Facebook se pudo también accesar a ella, ¿no? O en Twitter también. Pero ya no es lo mismo que en el Zoom, ¿no? Que es un poco más. Sí.